Hoy, Día Mundial de la Infancia, supone para todos un ejercicio de reflexión para sensibilizar a la población sobre los derechos de los niños y las niñas en un momento que se hace tremendamente importante. Este Día Mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Sin embargo, en los últimos tiempos, ante la vorágine del día a día, compartir tiempo con nuestros hijos se ha vuelto algo anecdótico, tanto que Internet y las redes sociales han venido a sustituir parte de ese tiempo que se debería compartir en familia. Eso ha provocado que muchos menores normalicen comportamientos violentos y cada vez a edades más tempranas. Bueno, pues Manuel Campos es fiscal decano de menores de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Señor Campos, buenos días. Buenos días. Estábamos hablando de esos datos, ¿no? En los últimos tiempos hemos asistido a una especie de exhibición de hechos delictivos por parte de los menores a través de las redes sociales. Incluso no hay temor a ser descubiertos, sino que pesa más la posibilidad de que sean publicados y de jactarse un poco de esta situación. Eso ha cambiado con respecto al paso del tiempo, ¿no? La evolución de la sociedad también. Sí, lógicamente las redes sociales, las técnicas audiovisuales, pues lógicamente han cambiado y de ser una sociedad relativamente más discreta, ahora tenemos una sociedad de exhibicionismo absoluto, ¿no? Aquí parece que si no vas dando la noticia al minuto, pues no eres alguien dentro, no va a ser menos los menores. Los menores reflejan lógicamente lo que ven en la sociedad. Y evidentemente es verdad que se han incrementado en algunos aspectos los delitos que tienen que ver con el ámbito tecnológico, es decir, lo que es el bullying o el acoso a través de redes, o lo que es el tema sexual de cuando hay una relación entre chico y chica, que el chico le pide generalmente una foto íntima y cuando se enfadan al poco tiempo lo que hacen es exhibirla con ciertas amenazas de chantaje, que no deja de ser una violencia de género, para que no lo dejen y lo comparten con sus amigos. De eso sí hemos tenido algunos. Estábamos hablando incluso antes de comenzar esta entrevista, señor Campos, precisamente de este día que celebramos, el Día Mundial de la Infancia, y por su cargo, por el que desempeña, decíamos, señor Campos, que quizás los temas que más le llegan a usted son los temas negativos que tienen relación con los menores, pero también tienen sus partes positivas, porque también la Fiscalía de Menores sigue muy de cerca sus terapias de inserción, de reinserción de estos chicos en la sociedad, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que la ley del menor, siempre lo he dicho, sale con una mala prensa en su momento, porque hubo unos hechos muy graves que dimensionaron el tema de los menores, pero puedo decir a día de hoy que la ley del menor es una de las mejores leyes que existen actualmente en el Estado español, porque es una ley que es muy chicle, es muy articular, muy individualizada, y hablando de la Fiscalía de Tenerife, por ejemplo, puedo decir que en 10 años la delincuencia de menores ha bajado un 70%. Es decir, ustedes recuerdan que antes, hace 10, 15 años, habríamos con conatos, incendios, asesinatos en Tabares, problemas, atracos. Eso no digo que mañana no pueda pasar, porque todo puede saltar, pero en general la tendencia ha sido siempre a esa disminución. Otro dato importante, hace 10 años habían 100 menores de Tenerife en Tabares, hoy a día de hoy hay 26. Por tanto, esos datos significan que la violencia en sí, la ley las ha podido articular, porque a un menor es más difícil educar que castigar. Por tanto, si nosotros tenemos el arma de lo que no es el castigo, sino el reproche o la sanción, y vemos que estamos encima con una política criminal ideal, pues se va determinando, y por eso estamos evitando que la calle en general es más tranquila, siempre digo, del ámbito de menores. Y lo relaciono con otro dato muy importante, que no lo digo yo, sino el Instituto Nacional de Estadística. La media de presos preventivos hace 10 años en España, en todas las cárceles españolas, el 50% era entre 18 y 30 años. Eso ha cambiado. A día de hoy ese 50 es entre 30 y 40. Algo ha hecho la ley del menor. Bueno, pues de algo ha servido. Lo que pasa es que a veces no se conoce y por eso, como yo estoy en el día a día, pues lo comento. Bueno, la memoria de la Fiscalía se refiere a un aumento de los delitos en el ámbito familiar. Usted hacía alusión a que hay menos delitos en la calle, pero quizá ha aumentado esa agresividad por los factores que ya comentábamos, ¿no? Efectivamente. La propia estructura familiar, o sea, lo que se produce en estas, más el tema de este año, por desgracia, de la pandemia, ha generado
No tanto un pico grande durante la pandemia, excepcionalmente no hubo tampoco grandes denuncias, no sé si la gente se contuvo o no quiso denunciar, pero sí es cierto que la frustración del menor cuando no logra sus cosas más rápidas, pues el consumismo, cualquier cosa que desee, genera una tolerancia muy baja a la frustración y eso lo hace generalmente con el entorno donde está. Si no hay una familia estructurada donde un rol de padre ejerza un principio y un rol de madre, el niño coge siempre la parte más fácil y se hace lo que yo siempre he dicho, que es el síndrome del emperador, el dueño de la casa, para demandar pues dinero, que le compren la Play, chantaje emocional, etcétera. Ahí también influye, por eso, si los padres fuéramos más civilizados todos, en el ámbito de las separaciones. Si en las separaciones se estuviera, y lo que importara fuera el valor y la educación del menor, no los intereses particulares de los cónyuges, padres, que ya están amortizados porque tienen ciertos años, el perjudicado es el menor. Y sobre todo cuando se utiliza al menor precisamente para esa batalla entre padre y madre, ¿no? Siempre, casi siempre se usa como arma arrojadiza, porque si yo sé que con este niño yo te hago perjuicio a ti, pues lo utilizo. Entonces, a veces, por eso hay sistemas de mediación, de terapias, para que haya encuentros donde esa situación se mejore, sobre todo porque el niño va a quedar estigmatizado, porque los 8 años primero de la edad de una persona son claves en el desarrollo de su vida. Usted hablaba de ese rol, de asumir el rol de padre y madre. Mucho se ha cuestionado en los últimos tiempos la palabra autoridad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto debemos entender esa palabra, la de autoridad? ¿Debe existir esa autoridad? La resumo en 2 palabras, respeto y educación. Respeto y educación. O sea, Eso directamente. conlleva la autoridad, claro. Si tú te haces respetar y tu hijo, para tu hijo tú eres un referente, y dando ejemplo, claro, tú no puedes decir, mira, es malísimo fumarse un porro e irte a la habitación del lado a tomarte 4 porros. O sea, lo importante es ser coherente, tener un respeto hacia tus hijos y hacia ti mismo y, lógicamente, hacia la sociedad. Estamos asistiendo un poco, hemos puesto en el foco a los jóvenes, a los adolescentes en estas circunstancias de pandemia, pero realmente más que delitos y cosas con importancia son irresponsabilidades fruto de la edad, ¿no? Esas concentraciones, esas ganas de comerse el mundo y de que no les corten las alas, ¿no? Pues yo afortunadamente estoy relativamente satisfecho del resultado de las consecuencias que pudo haber por el tema de la pandemia. Vuelvo a decir que los índices han bajado, lógicamente, al estar reducidos, pues no hay conflictos en la calle, pero esos conflictos intrafamiliares no se han producido como pensábamos, y es lógico que el chico tenga unas ganas enormes de desarrollar su actividad física, porque es difícil vivir en un piso de 60, 70 metros con más personas y en unas condiciones como las que estamos atravesando. Es decir, no solamente ahí, sino dése cuenta que entre menores nacionales y menores extranjeros ahora, en la provincia de Tenerife tenemos casi 1000 menores. Ellos conviven, conjugan. Pues ahí, ahora últimamente, ¿no? En el último mes se han incrementado mucho. Incluso en los centros la dinámica han sido buena. Los educadores, los directores de centros dicen, bueno, hay incidentes como todo, como en cualquier colegio privado concertado, pero no han sido especialmente graves. Por tanto, ese comportamiento da un dato favorable a que o se han concienciado o los padres han estado encima, los indicadores, los tutores, y no especialmente ha sido de grandes denuncias, lo típico de concentraciones, de querer divertirse, de agruparse, de estar en los sitios públicos y sobre todo lo que no hemos abierto ningún expediente por eso, porque podría ser una desobediencia, es decir, el no llevar la mascarilla, pero hay métodos también pedagógicos y educativos para decirles, convencerles de que hay que poner la mascarilla a pesar de todas las teorías que hay con la mascarilla, ¿no? Bueno, precisamente estos momentos de confinamiento que hemos vivido quizás ha dado margen a esas discusiones más en el seno familiar, a esa violencia que ha ido en incremento en los últimos tiempos que tiene que ver entre los menores hacia sus padres y madres, señor Campos. En ese sentido, ¿cuándo el padre o una madre da ese paso de denunciar? Porque debe costar muchísimo que un progenitor dé el paso de llegar a los juzgados y denunciar lo que le ha hecho su hijo o su hija, ¿no? Casi nunca. Casi nunca la madre se decide a denunciar, porque una madre es su madre y aún en situaciones límites que yo he visto donde el niño ha tenido un comportamiento cruel, no quiere ver los hechos porque nadie nos gusta reconocer que es nuestros hijos. Se produce cuando está totalmente desbordada, es decir, que ha acudido a lo mejor a otras, dijéramos, la Fiscalía Menor es la última ratio, el último momento donde acudir. Tenemos servicios sociales municipales, que es el primer eslabón donde deben engarzarse los problemas para que las unidades familiares puedan trabajar
lo que son programas de intervención familiar, padre-madre, habilidades entre ellos. Cuando eso fracasa, pues a lo mejor hay otras entidades que hacen una labor extraprocesal también de mediación que puede fallar, se llama Quórum, hay una serie de entidades que también suma, una serie de colaboradoras con la administración que tienen ese contenido para intentar que esos programas y esos conflictos familiares no lleguen a último. Se produce cuando hay un salto grande, por ejemplo, una agresión importante donde los vecinos intervienen y se detiene al menor. Entonces ahí a lo mejor ha estado solapado o a lo mejor no. Y hay un dato importante que la gran mayoría procede ya por un consumo de menores de sustancias tóxicas que hace que su control sobre la situación sea peor. Eso, añadido también a algunas patologías psiquiátricas, producen un componente difícil que a veces, claro, las madres ya no tienen y no ponen en conocimiento. El problema del consumo, si no es muy elevado y hay un tratamiento adecuado, pues puede salir para adelante. Hay ciertos visos de optimismo. Y en cuanto al tratamiento psiquiátrico, también demandamos más recursos en determinado momento porque las patologías infantiles de carácter mental generalmente no se destapan ni se pueden calificar porque la psiquiatría infantil como tal especialidad no existió hasta hace 2 años o 3. Entonces es difícil determinar la etiqueta. Usted ha hecho una referencia de esos menores no acompañados. Ahora mismo en Canarias hay un grupo numeroso. Ponemos el foco en los que vemos llegar en embarcaciones, en los que no tienen un lugar de acogida tan estable. Los menores tienen una situación distinta, como es lógico, pero sí es cierto que esos chicos llegan también aquí con una esperanza de encontrar un trabajo, de seguir adelante, de tener una situación mejor que en su país, pero también la cantidad de chicos que llegan desborda. Y al final muchos de ellos pues pasan a formar parte de esas cifras de personas que no tienen futuro, que se quedan vagando entre sus países y Canarias, ¿no? Sin ningún tipo de futuro en el horizonte. Es un proceso muy complicado, un problema muy complejo, lógicamente puramente político, ¿no? Donde las autoridades a nivel de Estado, a nivel de Canarias, deben concertar aquellas formas de solucionar y de regular, controlar la inmigración. La inmigración generalmente es buena. La inmigración generalmente es buena, más cuando en Europa es una sociedad vieja, donde necesitamos reforzar no solamente la mano de obra, el espíritu, sino también la cotización de la seguridad social, como dice mucha gente, porque se están quedando. ¿Qué pasa? Lo que no es bueno y malo es, lógicamente, esa llegada masiva sin control ninguno. Porque ahora con la pandemia, pues el control sanitario es importante. Fíjese usted que nosotros cuando llega a muelle, las personas solo pueden estar 72 horas retenidas por la nueva sentencia del Tribunal Europeo de abril, me parece, de este año, de una cuestión prejudicial de un juzgado de San Bartolomé de Tirajana del número 3, se generó la posibilidad de que no se ingresara casi en internamiento en relación con otro tipo de una cuestión de asilo y por tanto la policía tiene escasamente 72 horas para 2 cosas, que es reseñar, coger las huellas, lo único que nos puede distinguir de todo, y lo segundo, darle un NIE, en documento de identificación de extranjero, que es un documento válido para poder moverse. El resto están en libertad, que es después pues asistencial puramente. Y con los menores también tenemos un problema con el COVID, porque de tener la red de cabildos normalizada, antes la Dirección General no tenía ningún menor, porque la Dirección General es el tutor. Los guardadores de los menores, custodios, son los cabildos de cada isla, ¿no? Y tenían repartido una cuota por menores, 150 en Tenerife. Se cubrió ya y ahora estamos casi en 600. Esos 450 los cubren recursos de dispositivos de emergencia que ha creado el Gobierno de Canarias. ¿Y por qué digo que también es difícil? Porque hay que pasar el COVID, hay que pasar la prueba y después tenemos que solicitar a los distintos hospitales que nos den hora cita para que la policía lleve a esos niños, los radien en el sentido para poner la prueba radiológica y después un forense con el radiólogo nos determina la edad. Y es el fiscal, en este caso nosotros, la sección de menores, quien determina la edad aproximada de ese menor. Con ese documento empieza a caminar. Ese es un documento provisional, porque después me puede llegar un pasaporte que en función de lo que le interese puede ser mayor o menor. Una problemática muy compleja, pero yo espero solucionarla. Yo también estuve en la crisis del 2006-2007 y hubo unas fórmulas allí que yo creo que si las aplican ahora, pues... ¿Cuál sería esa fórmula? Pues hablar con los países emisores. Pasa que ahora hay un problema, las fronteras están cerradas por el COVID, entonces yo no sé si todo se utiliza para evitar ese problema. Y sobre todo ver la fórmula de redistribuir la riqueza en aquellas inversiones en países africanos, pero después está siempre el tema delicado, ¿quién controla las inversiones?
Claro. Pues Manuel Campos, muchísimas gracias por su intervención hoy en Buenos Días Canarias. Buenos días, gracias. Buenos días a ustedes, gracias.